Si tu rostro no cambia, si sientes que haces ejercicios faciales focalizados en el pómulo o en otra parte del rostro que te interesa y no ves resultados, o incluso si tu cara cada vez la notas más pesada con el tiempo, puede que el problema no sea donde estás mirando, porque muchas personas empiezan a trabajar el pómulo o otras zonas que le interesen, intentan elevar, activar, estimular y no ven cambios. El problema muchas veces está aquí, en la mandíbula, y eso es algo que casi nadie está explicando bien, porque parece una zona secundaria a la cual no hay que prestar atención, pero realmente no es así. Quédate hasta el final porque te voy a enseñar algo que cambia completamente la forma en la que vas a entender tu rostro y probablemente sea lo que te está faltando. Hola a todos, soy Paola, masajista terapéutica y facialista, fundadora del Centro WOMAS, especializada en drenaje linfático y técnicas manuales de liberación y reestructuración facial. Si te interesa este tipo de contenido, dale like, comparte y suscríbete. Activa la campanita para poder llegar a más personas y poder animarme a seguir a hacer más vídeos como este. Y ahora sí, vamos a empezar por entender algo importante. La mandíbula no es solamente una estructura para masticar, no está solo para poder abrir y cerrar la boca. Es una zona que realmente acumula muchísima tensión, pero muchísima. Es una de las zonas donde el cuerpo descarga estrés sin que realmente nos estemos dando cuenta. Y eso pasa constantemente. No es algo puntual. Es algo que ocurre a lo largo del día. Cuando trabajas, cuando te concentras, cuando estás mirando el móvil, incluso cuando duermes. Muchas personas aprietan los dientes y es que ni siquiera son conscientes de eso. Es automático. Y esa tensión se queda y se acumula. ¿Qué pasa cuando esa tensión se mantiene durante mucho tiempo? Que los tejidos se vuelven más rígidos, pierden capacidad de adaptación, pierden movilidad. Y aquí es donde empieza el problema, porque el rostro necesita movilidad para poder cambiar. No es solo el músculo, es movimiento, es adaptación, es espacio. Cuando una zona está rígida, todo lo que está alrededor se ve afectado. Y la mandíbula está justo en una posición clave, porque conecta con el cuello, conecta con la musculatura profunda, conecta con la base del cráneo y con toda la dinámica en general del rostro. Aquí es donde mucha gente se confunde, porque piensan que el problema está en el pómulo, que el pómulo no sube porque no están activando bien o porque necesitan hacer más ejercicios, hacen ejercicios por la mañana, por la tarde, por la noche, 200 repeticiones. Pero no siempre es así, porque puedes estar activando un músculo sobre una estructura que está ya bloqueada. Y es aquí donde entra esta idea, como intentar mover una puerta empujando desde arriba, cuando en realidad lo que está bloqueada es la bisagra. Puedes empujar más fuerte, puedes insistir, lo puedes hacer todos los días, pero eso no va a cambiar porque no estás actuando en el punto correcto. Y espera, porque ahora viene la parte más importante, porque aquí es donde la mayoría de las personas se equivocan sin darse cuenta. El problema no es solo la tensión, es lo que esa tensión provoca en el rostro. Cuando la mandíbula está rígida, la circulación cambia. El tejido se vuelve más denso, se vuelve más pesado. Muchas personas piensan que tienen retención de líquidos, que están hinchadas, que necesitan drenar más. Pero muchas veces no es que haya más líquido, es que ese líquido no se está moviendo, no puede salir, porque la estructura no se lo permite. Y aquí entra otra capa que también es muy importante, el sistema nervioso. Cuando la mandíbula está en tensión, muchas veces el cuerpo está en estado de alerta. No está relajado, está en modo hacer, está en modo tensión. Y cuando el cuerpo está así, no regula igual, no drena igual y no responde igual. Por eso hay personas que hacen las cosas bien, pero no ven cambios, porque el contexto interno no acompaña. Y aquí es donde cambia todo. El rostro no se transforma con fuerza, se transforma cuando el entorno te lo permite, cuando hay espacio, cuando hay movilidad, cuando hay regulación. Por eso, antes de activar, muchas veces lo más importante es liberar. En el vídeo anterior os di un ejercicio de liberación mandibular que seguramente os puede ayudar muchísimo. Y este tipo de trabajo empieza a cambiar la respuesta del tejido. Pero no es el gesto en sí, es el contexto que crea. Si sientes que esto te pasa, que haces las cosas bien pero que realmente no ves cambios reales, probablemente necesites
un enfoque más personalizado. Porque cada rostro es distinto y cada caso necesita entenderse bien. Tu rostro no responde a la fuerza, el rostro no se esculpe, se tiene que regular.